Estamos más que felices en este tiempo, en este año que hemos determinado, año de reforma. Vamos a seguir trabajando en esta palabra profunda, en la efectividad. Estamos hablando de la actualización. Solamente a modo de recordatorio, reforma es todo aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Las reformas se plantean como solución para modificar algo que debe ser corregido porque no funciona o está errado, porque resulta insatisfactorio o no se adapta a las nuevas realidades. La reforma no es un suceso, dijimos, sino un movimiento de transformación. Hablamos de actualizar todo aquello que necesita ser modernizado, renovado, rejuvenecido, reemplazado, estar al día, restablecer, reformar, restaurar, modificar. Puntualmente algo que en algún momento fue útil, pero que ya no proporciona ningún beneficio. Lo hemos dicho, la palabra sigue siendo efectiva como ayer, porque la palabra es eterna. Lo que resulta muchas veces incompetente es la aplicación de esa palabra. Está el conocimiento, pero no está la aplicación correcta. Hay un desfasaje que no nos permite vivir de acuerdo al diseño de Dios. Yo creo que esta palabra hoy va a ser interesante, muy interesante, porque la palabra sigue siendo efectiva. Ahora, cuando la palabra deja de ser prioridad en nosotros, es factible que ya no vea en mi vida los beneficios de la palabra. Y hablamos que los enemigos del crecimiento, de la actualización, del avance es la inmadurez, la ignorancia y la inconstancia. 3 elementos más que destructivos en la fe. La fe es algo que tiene vida. No estamos proyectando una religión, estamos proyectando un estilo de vida que es Cristo. ¿Sí? Andamos en novedad de vida, Cristo es vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hoy vamos a comprender algunos aspectos y valorar algunos aspectos de la trascendencia de la elección de Dios por nosotros en Cristo. ¿Por qué Dios te eligió a vos y a mí? Sabiendo que éramos un manojo de errores. ¿Por qué aún decidió Dios elegirnos? Sabiendo aún que nos íbamos a equivocar en más de una oportunidad. Esa gracia infinita que muchas veces resulta incomprensible. Una gracia que nos alcanza aún cuando nosotros fallamos. La gracia nos proporciona la capacidad de encontrarnos con Dios a pesar de tu talento, tu capacidad, tu idoneidad, sino que es por la gracia.
Somos aceptados por gracia. No hay otra forma, no hay otra manera. No es por obras, es por fe. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto. Por eso hablamos mucho tiempo el año pasado de la renovación de la mente, para establecer y reconocer a Dios. Renovar el espíritu de la mente, renovar la mente. Renovaos en la mente para que puedan comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros comprobamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, esa voluntad de Dios establece un patrón de pensamientos que son guiados por la palabra, que son fortalecidos en la palabra. No son pensamientos humanos naturales. Cuando nosotros actualizamos la mente todo el tiempo, lo que hacemos es darle lugar a la palabra para que la palabra establezca principios, valores, conceptos del reino de Dios, de la palabra eterna y no solamente emociones. Cuando nosotros entendemos la grandeza de la salvación, ¿para qué Dios nos salvó? Muchas veces pensamos que fuimos salvos para ir al cielo nada más, y en el medio nos perdemos un montón de realidades que son parte de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Sí? Si fuéramos salvos para ir al cielo, Dios nos salva y ahí nomás nos lleva. ¿Para qué nos deja acá en la tierra? Porque hay un propósito. ¿Sí? Cuando no entendemos el propósito, divagamos en nuestra vida, andamos errantes. Picoteo por allá, picoteo por acá, voy vuelta por allá. Y no me establezco. ¿Por qué? Porque en mi espíritu hay una mentalidad errante. Cuando no entiendo el concepto verdadero de la salvación, que Cristo sea formado y manifestado a través de nosotros por y para su propósito eterno. No puede haber manifestación si no hay formación. La formación es clave y hoy también vamos a ver eso. La formación es por causa de una posición. La actualización es hacer los cambios en el momento preciso. Porque todo está trazado por un diseño y un designio eterno. Por un propósito, no por una situación momentánea, circunstancial. Hay situaciones accidentales para nosotros, pero para Dios nada es accidental. Dios tiene todo bajo su gobierno, a pesar de que muchas veces no lo entendamos todo, Dios todo lo tiene bajo su gobierno. La palabra principalmente nos invita a que le creamos a Dios. Y por causa de creer viene el entendimiento. ¿Sí? Porque el oír por fe produce entendimiento también. Dijimos que en su presencia nos elige para manifestar un aspecto de su propósito dentro de un tiempo específico a través de Cristo. ¿Cuál es la estrategia del infierno? Estancarnos. Si logra que nosotros nos estanquemos, ¿en qué? ¿En qué nos podemos estancar? En la formación de Cristo en nosotros. Porque si Cristo no es formado en nosotros, amados, estamos perdidos. Y hoy vamos a ver eso. La palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios da en el blanco. El que no da en el blanco somos nosotros. Porque pecar es cerrar el blanco. Entonces, ¿cómo puede ser si escuchamos una palabra que es efectiva, una palabra que da en el blanco y nosotros al actuar erramos el blanco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es porque perdimos ¿qué? El objetivo. Cuando uno pierde el objetivo, uno tira el voleo. Porque no tienen claro hacia dónde va. Me parece, intuyo, sospecho, pero no tengo la precisión. Cuando yo pierdo el objetivo, pierdo el blanco. Y automáticamente todo lo que haga será improductivo. Puede ser entretenido, pero no productivo. Perdemos la efectividad.
Debemos entender la gravedad de este asunto porque si Cristo fue a la cruz, amados, semejante sacrificio no es para que nosotros derrochemos todo eso que se logró en la cruz para nosotros, sino que seamos altamente efectivos. Imagínense si esto lo pasa en la medicina. Un médico es entrenado, pero bueno, no aprendió tan bien. Un cirujano fue entrenado, pero no aprendió tan bien. Algunas cosas le erro al blanco cada tanto. Así que cuando opero, alguno se me va, porque le erro. En vez de cortar acá, corté allá. ¿Se imagina que así funcione la cosa? Estaríamos dando de baja un médico por semana o por día. No podría existir, pero ¿cómo puede ser que nosotros seamos entrenados por una palabra que es altamente efectiva y demos y erremos y no demos en el blanco? Entonces debemos entender que esto es algo que nos tiene que hacer pensar. La permanente actualización hará que nos mantengamos en un estado de efectividad y cada vez podamos achicar la diferencia de errar al blanco y tengamos más en claro el objetivo. Hay un llamado a la efectividad que está en Romanos 8, 28, 29 y 30. Creo que en la NBI lo busqué o en el NTV, ahora que tenemos todos los programitas, ahora. Y si no, en la LTC y la BQC4. En la BBC de Londres también, fíjate si está. Y sabemos, dice la palabra, Romanos 8, 28. Y sabemos, diga conmigo, y sabemos que Dios hace todas las cosas. Diga todas las cosas. ¿Qué hace Dios? Todas las cosas. Interesante. Y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Amén. Poneme el 28, por favor. Qué bueno. Nueva traducción viviente. Y sabemos, diga y sabemos. Y sabemos significa que hay un conocimiento previo de la realidad de Cristo operando en mi vida. Yo sé que Dios está haciendo todas las cosas. Yo no estoy en las manos del diablo a ver que el diablo me haga esto y me haga aquello. No. Nosotros, los hijos, están en las manos de Dios porque Dios está haciendo que todas las cosas cooperen. ¿A favor de quién? ¿De quién? De los que le aman. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto aman a Dios? Entonces no es por circunstancias temporales, no es por algo circunstancial, sino porque hay un propósito eterno. Dios está haciendo que todo funcione. El tema es que nosotros tenemos que alinearnos para funcionar con Él. Por eso Cristo tiene que ser formado en nosotros. Téngalo presente esa frase. Cristo debe de ser formado en mí. Dios está al gobierno de todo, más allá de lo que veo, más allá de lo que siento, de lo que me parece, de lo que entienda, Dios está al control de todo. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Bien, Dios está haciendo que todo funcione para el bien de los que le aman. Amar a Dios no es un asunto de palabras, sino es acción. Hola, acciones.
y una acción que tiene que ver con un propósito, no con algo bueno que a mí me parece. Él muestra su amor para con nosotros, amados, como dice la palabra, cuando estábamos muertos en delito y en pecado, cuando estábamos imposibilitados, Él nos amó y nos salvó. ¿Pero para qué? Fíjate el amor de Dios y la gracia y el favor de Dios, que nos llamó. Cuando estábamos muertos en delito y en pecado, nos llamó para hacernos participantes de su naturaleza divina. ¿Lo podemos entender eso? Cuando yo no tenía acceso a Dios, cuando estábamos separados de Dios, porque el pecado nos separa de Dios, estábamos muertos, pero aún así Dios nos elige, no solamente para salvarnos y darnos una vida eterna, que eso es maravilloso, sino para que en la tierra nosotros podamos cumplir su propósito. Y para eso nos reviste de su naturaleza divina y nos proporciona y nos capacita para que lo podamos ejecutar. Porque esta no es una obra de hombres, todo lo hace Dios, todas las cosas. Sabemos que Dios hace todas las cosas. Diga todas las cosas. El problema es que muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas. Y queremos ayudar a Dios. Y queremos corregir a Dios. Entonces, qué interesante. Hoy que se está hablando mucho de inclusión. Este es el primer acto y el mayor acto de inclusión que puede existir. Pensé que iba a decir amén más grande, más fuerte. Dios nos incluyó a nosotros en su propósito eterno. ¿Vos te pensás que lo merecías? ¿Y por qué no aplaudí entonces? Claro, dijiste, sí, mira que... O sea, ¿se entiende o no se entiende? ¿Estamos en la sintonía o no? O sea, no teníamos posibilidades. Dios crea al hombre, el hombre le falla. Dios establece un plan de salvación a través de su Hijo. Nos rescata a nosotros cuando éramos inmerecedores, cuando estamos excluidos de la presencia de Dios. Él nos rescata por la sangre de su Hijo y nos hace partícipes de su naturaleza y muestra su amor y aún más nos incluye en su propósito para que nosotros seamos parte de su familia y que seamos hermanos de Cristo. Por eso dice, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. ¿Cómo hermano mayor de Cristo? Sí, eso lo dice la Biblia. Pero no era por merecimiento, nunca será por merecimiento, es por gracia. No es por las buenas obras que yo pueda hacer, ni el empeño de mi buena conducta, todo es por naturaleza, debe brotar por una naturaleza interior. Él nos conoció de antemano, había un conocimiento previo, ya sabía de nosotros desde antes de la creación del mundo y nos eligió para ser como su Hijo. Fíjense lo glorioso. Me elige a mí para ser como su Hijo, para formar a Cristo en mi vida, en tu vida, y que seamos todos como su Hijo. No hay cargos ahí, delante de Dios somos hijos. Los cargos son para la tierra, pero delante de Dios somos hijos. Y como hijos tenemos que ser iguales a su Hijo. Para eso Cristo debe ser formado en nosotros. Por eso es una cuestión de formación, no solamente de información. Después de elegirnos nos llama para acercarnos a Él y para ponernos en una correcta relación. Maravilloso. Yo quiero que vayamos a Gálatas. Voy a leer, no me acuerdo qué versión. Me parece que me olvidé que estaban actualizados. Creo que en la NBI me parece, no me acuerdo bien, pero fíjate. Gálatas 1:6.
¿Cuál fue el error de los Gálatas? Vamos a ver un poquito la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Vamos a ir leyendo fracciones porque vamos a picotear casi en todos los capítulos, pero para que entendamos cuál fue el error grave, gravísimo, retroceder, diga retroceder. ¿Cuándo uno retrocede, amado? Cuando dejamos de que Cristo sea formado en nosotros. Cuando nosotros frenamos esa edificación de Cristo en nosotros, automáticamente empezamos a retroceder. Por más que nos sigamos congregando, y ahora vamos a ver por qué se frena eso. Ahora vamos a ver todos esos detalles. Présteme atención. El apóstol Pablo había hecho un viaje misionero y había abierto, al menos en aquel lugar, una congregación en Gálatas, a los Gálatas, ¿sí? En esa ciudad. Y él había establecido una congregación que estaba firme, que estaba creyendo, que estaba avanzando, pero de pronto él se entera de algo y le escribe lo siguiente, Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayan alejado del que os llamó por su gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto ya se hayan alejado de aquel que los llamó por gracia, Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amados, eso siempre existió. Por eso dice el apóstol, si viene alguien a hablarles otro evangelio del que ya nosotros le anunciamos, si aún yo mismo vengo y le cuento otra historia, no me crean más. Quédense con la primera versión porque esa es la verdadera. Wow. Dice otra versión, creo que ahora sí en el NTV, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. O sea, no es que le aparecieron con la nueva era, que le aparecieron con un mensaje, no. Era la misma palabra, distorsionando la verdad. Y ahí donde está la clave, ahí donde está el peligro. El verdadero peligro no está cuando viene el Umbanda, cuando viene no, porque eso sabemos qué es, cómo opera. Ahora, cuando viene una verdad disfrazada, si no tenés discernimiento, te comes la uva buena y te comes la uva podrida. Entonces, dentro de uno se genera una mezcla, una mezcolanza de religiosidad, con palabra, con esto, con aquello, que termina siendo nada. Por eso muchas vidas terminan siendo improductivas. Años dentro de una congregación, nunca ganaron una persona, nunca consolidaron a nadie, nunca pudieron testificar de Cristo porque les da vergüenza, nunca experimentaron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente hubo una mezcla por verdades distorsionadas. ¿Vamos bien? ¿Con quién tiene diferencia Pablo? Con Pedro. Un apóstol que caminó con Jesús, un apóstol que escuchó de Jesús. Pero fíjate que tiene una actitud que Pablo lo tiene que corregir a Pedro. Y encima tiene razón. Gálatas 2:11, avanzamos rápido. Gálatas 2:11.
Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara. ¿Cómo hay que enfrentar las cosas? Fuera de eso, chumerío, barato, repugnante. Si vas a decir algo a alguien, decíselo cara, ahí está. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Fíjate, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, o sea, los que no eran judíos, comía con los gentiles, que no son cristianos, quienes no están circuncidados, no le habían cortado el... ¿Se entiende, no? Una rodajita. Bien. Avanzamos. Qué bravo que son, ¿eh? Pero después, cuando llegaron algunos amigos, como Santiago, Pedro ya no quiso comer con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. O sea, la gracia nos pone al margen, ¿cómo se dice? Cuando estamos exentos. Sí, eso. Puntualmente, estamos exentos. O sea, no necesitamos circuncidar. Por eso porque nosotros no somos judíos, primeramente. Y segundo, porque nosotros estamos por gracia. ¿Sí? Y la circuncisión ahora es el corazón. ¿Sí? Cortar con la ligadura del pecado para que amemos a Cristo. Y como resultado, los cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. Se lo dijo en la cara, pero para enseñarles a todos. Si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil por la gracia de Cristo, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Entonces, había una mezcla de los que aceptaban la gracia y de los que querían vivir o querían retroceder y volver a vivir a través de la ley. A través de la ley era a través de las obras. Y a través de las obras había que manifestar una realidad, había que hacer algo. Cuando Dios dijo, ya todo lo hice Cristo en la cruz del Calvario, ya no hace falta que hagan más nada. Seguimos avanzando. 2:16. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley, sino aceptando la gracia. Pero supongamos, dice el apóstol, que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpable por haber obedecido, por haber abandonado la ley. Sería contradictorio. Si Cristo mismo vino a abrogar la ley para que la ley ya no funcione porque ahora es por gracia, si se termina un antiguo pacto y se inicia un nuevo pacto que ahora es por gracia y es por la fe. O sea que si yo abandono la ley, entonces Cristo me indujo a pecar. Sería una locura. Dice, por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias a fin de vivir para Dios.
Mi antiguo yo ya fue crucificado con Cristo. Y la famosa frase que hemos conocido, uno de los textos más famosos de la Biblia, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa debe ser la realidad de cada uno de nosotros. Que Cristo viva en mí. Ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Gálatas 3:1, en la versión que estamos leyendo, ¿qué dice? Gálatas 3:1, oh Gálatas. ¿Qué dice? ¿Cómo se dice? Estamos en la iglesia. ¿O Gálatas? Yo no escribí eso, la Biblia está. ¡Oh Gálatas insensatos! Tontos. Otra versión dice estúpidos. Porque el apóstol Pablo no escatimaba elogios, ¿Quién los ha fascinado, hechizado, confundido? ¡Wow! Fíjate el peligro de la confusión. Es salirnos del propósito eterno y divagar en una calle paralela que parece pero no es. Oh Gálatas, tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron el Espíritu porque creyeron al mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Estaba enojado, Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? No es por obras, es por su obra en la cruz. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios le da al Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Gálatas 4:8. Advertencia al retroceder. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Hay una advertencia en estos últimos tiempos, amados, de retroceder, de volver atrás, de la apostasía, de los que van a renegar de su fe. No porque el diablo los engañó, sino porque tuvieron una mezcla en su espíritu y terminan confundidos. Verso 10 dice, pretenden ganarse el favor de Dios a cumplir con ciertos meses o estaciones o años. Temo por ustedes, quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. O sea, las palabras de desilusión de un apóstol que después de tantos años de trabajar entre ellos, siente que su trabajo ha sido en vano.
y lo entiendo. Necesitamos un cambio de actitud. Necesitamos volver a recuperar el diseño. Por eso les dice, ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Gálatas 4:15, perdón. ¿Dónde está el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubiesen arrancado los ojos para dármelos, de haber sido posible, porque cuando Él estuvo con ellos estuvo enfermo. Y ellos lo atendieron, lo amaron, le dieron de todo. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Que suena así, amados. Porque cuando vos decís la verdad te miran mal. Porque es más fácil adular. Es más fácil palmear la espalda y decir, dale nomás, que decir la verdad. Porque cuando uno dice la verdad, pasa a ser un pesado, un cargoso. ¿Acaso me volví su enemigo por decirle la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay problema, pero que lo hagan todo el tiempo, no solamente cuando estoy con ustedes. La clave de la efectividad. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo sea o se forme por completo en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amados, si Cristo no es formado en nosotros, todo es una apariencia, todo es hipocresía, todo es superficial, todo es una imitación, algo externo, superficial. Uno no actualiza un celular cambiándole el estuche o la pantalla, el cubre pantalla. Es cuando se mete en la profundidad de la operatividad del sistema y lo hace mejor. El apóstol está sintiendo nuevamente dolores de parto. ¿Qué sucedería si una madre, después de tener varios hijos y después que sus hijos están grandes, volvieran a sentir dolores de parto? Sería raro, ¿no? Sería algo complejo, doloroso. Pero Pablo en el espíritu lo está sintiendo porque dice hasta que Cristo, había una meta, Cristo sea formado por completo en ustedes. Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en la verdad nos ha librado. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha librado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen nuevamente en la ley. El último versículo de Gálatas 5:7. Ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes iban bien. Iban bien. ¿Qué pasó? ¿Quién los estorbó? Si venían bien. ¿Dónde está la clave o el error? Es dejar que Cristo sea formado en nosotros. Cuando frenamos el crecimiento y miramos para otro lado y dejamos de que Cristo siga creciendo en mí, automáticamente quedamos fuera del sistema de Dios. Todos,
sin acepción. Cuando Cristo deja de ser formado en nosotros, volvemos al yugo de esclavitud, aunque esté en una congregación. ¿Qué sucede cuando volvemos al yugo de esclavitud? Significa permanezco inmaduro, ser fluctuantes, improductivos, falta de compromiso, falta de determinación. Porque no es un tema de salvación, sino es un tema de cómo operamos en la tierra. Perdieron el objetivo y dejaron de ser efectivos y erraron al blanco. Amados, fuimos predestinados por Dios. Dios nos llamó, pero con un destino previo. Ya fuimos predestinados por Dios. Pero no solo para salvación o para el propósito eterno, que también lo incluye, sino también para que lleguemos a la medida del varón perfecto, para que alcancemos la estatura de Cristo. Amados, ya lo somos en el Espíritu es perfecto. El Espíritu que habita en nosotros es perfecto. ¿Dónde se tiene que perfeccionar Cristo en nosotros? En el alma. Es en el alma. Por eso el alma tiene que morir. Porque en el alma están los sentimientos, en las emociones. Y yo quiero y a mí me gusta y yo siento y no siento y dejo esto y aquello. No. No se trata de eso. Si Cristo va a ser formado en nosotros, en el área que tiene que ser formado en nosotros, es en el alma. Y el alma tiene que morir. ¿No están muy contentos, no? Alcanzar en el alma. Por eso la formación es clave. La palabra me debe confrontar y llevar a conocer y entender la realidad de Cristo en mí. ¿Por qué? ¿Por qué se puede, hermanos? ¿Por qué es posible esto? Filipenses 2:13. ¿Vamos bien? Porque Dios es, una vez más, porque Dios es el que produce, el que en vosotros produces, así el querer como Él, por su buena voluntad. ¿Qué Dios produce en nosotros? El querer, pero también el hacer por su buena voluntad. O sea, Él desde el Espíritu operando en nosotros y dándonos el querer como el hacer. Entonces no es una cuestión de que yo lo voy a lograr, sino que el Cristo, Dios, es el que produce en nosotros. No somos nosotros queriendo generarlo, sino dejando que Dios lo produzca en nosotros por medio de estar enfocados. No es un tema de nuestra capacidad, sino de Él que produce en nosotros su obra. Es su accionar por el Espíritu Santo. Es por su verdad que es buena y genera en nosotros acciones correctas. Ahora, ¿por qué no obedecemos ese impulso? ¿Por qué no obedecemos el impulso de su voluntad de hacer las cosas como Él quiere? ¿Por qué no le obedecemos? ¿Por qué terminamos obedeciendo? Y me incluyo, amado, no estoy hablando acá como que el perfecto, acá que está inmaculado. No. Porque lo que dije al principio, en la renovación de la mente, nosotros formamos principios de reino, pero hay pensamientos periféricos que muchas veces dejamos asentar en la mente. Esos pensamientos periféricos que no tienen nada que ver con su voluntad, que aparecen de pronto y te quieren afectar tu vida, esos pensamientos que muchas veces le terminamos dando lugar. ¿Por qué? Porque simplemente dejamos de perder el objetivo en el blanco. Dejamos de que Cristo sea formado en nosotros. Cuando yo dejo de que Cristo sea formado en nosotros, se abre un abanico de confusión,
donde pensamientos van a golpear mi vida porque van a querer destruirme. Y me destruye no matándome, sino sacándome del propósito. Vivir una vida confundida y mediocre. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Bajo qué ley estamos ahora? Bajo la ley de la gracia. Diga la ley de la gracia. Que opera a través de Cristo Jesús, quien me libró del pecado y de la muerte. No es que nos vamos a morir físicamente, de la muerte espiritual. Porque si el Espíritu de vida gobierna en nosotros, el diablo no tiene nada que hacer, ni el pecado ni la muerte tiene ninguna ascendencia con nosotros. ¿Bajo qué ley estamos operando? ¿Bajo la vieja naturaleza o bajo la ley del Espíritu de vida? La vida Zoe que me libra del mal. Es que funciona solamente a través de Cristo, a través de su vida. Dios no puede hacer nada si no lo hace a través del Hijo. Y cuando el Hijo deja de ser formado en nosotros, Dios se desentiende. Que todo lo que Dios va a hacer en nosotros es a través de la formación de Cristo en nosotros. ¿Se entiende? Anótelo porque esto es fundamental, amados. Si Cristo no es formado en tu vida, o si nosotros dejamos de que Cristo sea formado en nuestra vida, interrumpimos ese crecimiento, esa formación, automáticamente Dios ya no tiene nada que hacer. Porque para Él lo principal es que Cristo sea formado en tu vida. Porque para eso Dios nos llamó. Entonces, cuando el Espíritu de vida deja de estar activo en nosotros, cuando nosotros no dejamos de edificar a Cristo en nuestra vida, automáticamente ya quedamos fuera del propósito y del diseño de Dios. Ya Dios no puede hacer nada. Dios todo lo que hace, lo hace a través de su Hijo. Dios no hace nada fuera de su Hijo. Pero si Cristo es formado, si Cristo no es formado en nosotros, estamos fuera del alcance y de la efectividad del poder de Dios y del propósito eterno en nuestra vida. Por eso, nuestro espíritu es perfecto a través de la obra de Cristo, pero ahora debe ser formado en el alma. Si Cristo no es formado en nosotros, quedamos improductivos. Formación es ser igual a Él. ¿En qué? ¿En qué ser igual a Él? En su carácter, en sus decisiones. Que sus planes sean nuestros planes, que su propósito sea mi propósito. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es la plenitud de vida en el Hijo de Dios? ¿Qué es la plenitud de vida? Que la Biblia habla de plenitud. ¿Qué es la plenitud de vida? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, llegar a decir eso, nosotros lo repetimos como versículos, así que, no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es un desastre. O sea, morir. Pablo sabía lo que estar en prisión, azotado, encarcelado, injustamente, y él adorar a Dios. ¿Qué le iban a contar? Naufragios, abandono, traiciones. Su propósito es eterno. Ni una queja salió de su boca. Por eso él dijo dos cosas importantísimas. Sean imitadores de Cristo como yo soy de Él. Pero también dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Wow. Hay que tener los pantalones bien puestos. ¿Qué es la plenitud de vida? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es un cambio estructural en la vida del hombre, un cambio de prioridades. Podemos tener años de creyentes, de congregarnos,
Pero si Cristo no es formado en nosotros, seremos improductivos, inmaduros, como niños, demandando atención en lugar de asumir responsabilidades para servir, en lugar de comprometernos, estar demandando, ámenme, visítenme, ayúdenme. Si Cristo no es formado en todos esos años, entonces, ¿qué fue lo que nos formó? Nos formaron ritos, costumbres, tradiciones, religiosidad, ideas, información, conceptos humanistas que a la hora de enfrentarnos con la realidad no nos sirven. Por eso sucumbimos, caemos, fallamos. Entonces la pregunta del millón, ¿la palabra no es efectiva? ¡Claro que sí! La palabra es sumamente efectiva, pero siempre dependerá de nuestra actitud. Diga actitud. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Quién? La palabra. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Si la palabra no nos forma, estamos fritos. Entonces, ¿la semilla es buena? ¿Es efectiva? Claro que sí. El tema es en qué terreno cae esa semilla. Ay, ay, ay. La actitud determina el resultado de la palabra. Amados, cuando venimos a congregarnos, ¿cuál es la motivación que nos trae? ¿Por qué venimos? ¿Por qué venimos un domingo al mediodía? En verano con pleno calor. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos convoca? ¿Cuál es la motivación, el deseo que nosotros traemos? Venimos para ver si Dios nos soluciona un problema. Venimos para ver si logro convencer a Dios de que haga algo que quiero, que me haga un milagro, calmar la conciencia, cumplir con mi cuota de espiritualidad para volver a lo mío. O venimos para ser formados por Él. Venimos con el deseo de que Cristo sea formado en mí. Porque esta reunión es por Él y para Él. No está mal querer que Dios intervenga para que algo se solucione en nuestra vida, pero esa no debe ser la prioridad, sino que Cristo sea formado en mí. Para que Él sea formado en mí, vengo con la sed y el hambre de ser lleno del conocimiento de su voluntad. Señor, quiero conocerte más. ¿Vinimos con ese deseo? Si no hemos traído ese deseo, es bueno que a partir de hoy aprendamos a poner el enfoque correcto. No venimos para emocionarnos, ni para estimularnos, para alterar las emociones, para ser motivados. Venimos para ser edificados y que Cristo sea formado en mí. Amados, yo cuando leía esta mañana, tempranito, a las 5:30, estaba viendo cómo se empezaban los primeros rayos y yo orando y daba gracias a Dios. Digo, wow, un día más que Dios nos regala. Yo digo, en unas horas vamos a estar congregados en tu nombre, Señor, y queremos hacerlo de la mejor manera, con la motivación correcta. Vengo para ser edificado
Porque cuando Cristo deja de ser edificado en mi vida, automáticamente comienza mi retroceso. Por eso el crecimiento y la edificación no tiene un techo hasta que Cristo sea formado, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. No podemos detener el crecimiento, amados. No es que esté mal, insisto, en que Dios nos haga un milagro o solucione un problema, porque eso sí o sí va a suceder. Amados, las aves todas las mañanas se ponen a cantar. ¿Saben por qué? Porque Él les aseguró la comida. Dijo, tranquila, yo les voy a dar de comer. Y a los campos, ¿qué le dijo? Tranquilo ustedes, yo los voy a vestir de flores, tranquilo, no se preocupen. Ahora, si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Por qué preocuparnos? Es que muchas veces pensamos que Dios es bueno cuando hace algo bueno a favor nuestro. Y ese es un mal concepto que también tenemos que sacar. Dios no es bueno porque nos hace algo bueno o porque nos da una añadidura, porque las añadiduras, amados, son temporales. ¿Sabía? Las añadiduras no son eternas. Las añadiduras tienen fecha de vencimiento. Tu casa, tu auto, tu ropa, tu anillo, lo que quieras, tiene fecha de vencimiento. Todo eso queda acá en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que es importante? La vida de Cristo. Ser formado Cristo en nosotros. Diga, ser formado. Cuando mi actitud no es la correcta, cuando yo vengo con una actitud incorrecta a una congregación y me congrego y estoy acá distraído, estoy pensando en cualquier cosa, estoy mirando el reloj, estoy mirando el chat, No, papá, te estás perdiendo de que Cristo sea formado en tu vida, entonces no le estás dando el valor a la palabra. La palabra merece toda nuestra atención. Cuando uno lee los libros del Antiguo Pacto, cuando sacaban la ley, horas leyendo, 6, 7, 8 horas leyendo, desde la mañana hasta que se ponía el sol, leyendo la palabra, y los que escuchaban quebrantados, llorando y dando gracias a Dios. Hambre y sed por la palabra. Amados, tenemos que volver a enamorarnos de Él, de su presencia, pero más que nada conocerlo a Él. Ser edificados de Él, que Cristo sea formado en mí. Al alma no la tenemos que apañar, amados. El alma te dice, déjame un poquito, déjame un ratito más, la última vez, ¿o no? ¿O no? Fumo esto y no lo fumo más, déjame nomás. La última mentirita. Amados, el alma tiene que morir. Porque si no muere, no hay excusas. No es el diablo. Somos nosotros que le abrimos la puerta. ¿Cuál es el error? Congregarme sin entendimiento. Si yo voy a un taller mecánico, ¿qué voy a preguntar? ¿Algo de salud? No, algo del auto. ¿Sí? Si yo visito un hospital, porque, ¿sí? Yo voy a la agencia, ¿qué voy a preguntar? ¿Cuánto vale un auto? O sea, si yo vengo a este lugar, tengo que venir con entendimiento. ¿A qué vengo? Los que vienen por primera vez, bienvenidos, de todas maneras. Porque todos venimos una primera vez. Pero ya después no hay excusa. La primera vez vi luz y entré. Pero ya después sé para qué vengo. Porque algo ahí sucede. No entiendo mucho, no sé demasiado. Pero cuando estoy ahí, algo pasa. Hasta que el entendimiento supera las emociones.
y dice, yo estoy ahí para ser edificado en Cristo. Amados, la semilla es buena. ¿Quién es el incorrecto? Diga, moi. Mateo 13:3, por favor. Ya vamos terminando. ¿Están aburridos? Vos sabés que me puse el reloj de canchero porque se apagó la batería ya. Recién me di cuenta, yo que 11:30 recién, ve que temprano, dije yo. Así que según este reloj estoy bárbaro. Después me di cuenta que no andaba. Vamos a ver la parábola del sembrador y cerramos con esto. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Diga, buena tierra. Entonces el problema no era la semilla. El problema era la tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y a 30 por uno. Diferentes medidas, pero productividad al fin. Como los discípulos estaban medio lentos y no entendían demasiado, dice, yo les voy a explicar a ustedes, muchachos, qué significan estas palabras. Mateo 13:18, ahí está la explicación. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que escucha la palabra pero no la entiende. Porque para oír hay que oír con fe. Para oír hay que oír con atención. El que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Aleluya! Pero no tiene raíz, madurez, profundidad. Es de corta duración, pues al venir el primer problema, la primera aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, las riquezas, la fama, el poder, ¿sí? Todo lo que me atrapa, el sistema, yo quiero. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Oír, entender y dar fruto. Y produce a 100, a 70, 60 y a 100 por uno. Con esto vamos cerrando. Tenemos que ver la palabra, amados. Valorar la palabra, ver la palabra como el único instrumento divino para nuestra formación, actualización y reforma. Ver la palabra como el único instrumento que Dios tiene para corregir, modificar, enderezar, actualizar, transformar, reformar nuestra vida. Es la palabra, diga la palabra. La formación de Cristo nos saca de los ciclos improductivos.
círculos viciosos, ciclos repetitivos que no nos llevan a ningún lado y nos desgastan la vida, la mente, la salud, la economía y demás. Amados, los ciclos repetitivos en nuestra vida no es una cuestión del diablo, sino de nuestras decisiones, de los pensamientos periféricos que dejamos asentar en nuestra mente, lo que dejamos entrar, lo que aceptamos, porque dejamos de ser edificados. Dejamos de que Cristo sea siendo formado en nosotros. Para que un hijo de Dios avance y sea efectivo, productivo, debe ser a través de la formación de Cristo, identificarnos con Cristo. Por eso Pablo les escribe, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? La mala enseñanza, por más que tenga buenas intenciones, una enseñanza sin revelación, nos deja fuera del sistema espiritual, fuera del diseño eterno. ¿Quién los estorbó? No hay nada inocente. Todo tiene una intencionalidad. Nada sucede en la vida por casualidad, amados. Olvídese. Hay una intencionalidad. Dios puede hacer todo. Esta semana escribí algunas cosas. ¿Cuántos creen que Dios tiene todo? ¿Cuántos creen que Dios tiene todo? Error. Dios no tiene tu voluntad. Porque nosotros terminamos haciendo lo que queremos, ¿o no? Entonces Dios no tiene todo. Tiene todo, excepto nuestra voluntad. Si no hubiera hecho robot, ya está. Nos digita del cielo y ya está, funcionamos. Pero nos dio la libertad, por eso nos amó tanto, amados. Cuando entendemos el amor de Dios, que pudiendo habernos hecho un robot, nos dice, quiero que sean como mi hijo, pero a través de una formación, que ustedes amen ser como mi hijo. Y sean igual que mi hijo. Para que mi hijo sea el primero entre muchos hermanos. Pero quiero que ustedes lo decidan. No se los quiero imponer. No es por la fuerza. Es por amor. El concepto de volver a las obras no era inocente. Impacta nuestra forma de pensar, de vivir, de reaccionar. Pensar que es por merecimiento, por reconocimiento, por habilidad, por talento, cuando es por gracia, solo por gracia. Por eso dice, de gracia recibimos, de gracia damos. Todo lo que tenemos es por gracia. Uno puede creer que uno es el hábil, que uno es el... Es por gracia. Te lo puedo asegurar. Porque así como viene, de un plumazo se puede ir todo. ¿Cuántos saben eso? Así, de la noche a la mañana. En un instante. Salí con la camioneta, llegué a una esquina, frené, miro, pongo primera, comienzo a avanzar y de pronto miro para el costado y una moto se me introduce casi en la puerta de atrás. En un instante te cambia la vida. Un instante. Así. ¡Wow! Fue como que se me salió el alma. ¿Qué pasó? En 2 segundos se te pasan 1000 cosas, el tipo se muere, no sé, 1000 cosas. Cuando lo vi tendido en el piso dije, wow, tranquilo, no te muevas, llamamos a la ambulancia. Desesperado. Gracias a Dios no pasó nada, se levantó solo y listo. En 5 minutos ya no había más nadie ahí. Pero en un instante me di cuenta que todo te puede cambiar. Qué importante es tener paz en ese momento. Cuando uno piensa que es por gracia y volvemos, cuando uno piensa que es por la ley, volvemos a las obras, y uno piensa que es por merecimiento, yo merezco ser bendecido. No, Él ya nos bendijo.
con toda bendición espiritual en Cristo. No es porque lo merecíamos, es por su gracia. Por su gracia nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. No lo merecíamos, es por su gracia. La ley decía que para redimir había que hacer sacrificios, presentar animales, ofrendas humanas, pero la gracia nos libró de todo eso. Ahora lo hacemos por amor. No es un sacrificio, es un placer servir a Dios. Esta semana hablábamos con los apóstoles en los tiempos en que crecimos en Dios. De lunes a lunes servíamos a Dios. Los lunes teníamos una actividad, el martes, el miércoles, y estábamos esperando ese momento para hacerlo. No veíamos otra cosa que estar ahí enfocados y crecer. Servir a Dios es mi beneficio. No es para ganar el favor, es porque ya lo gané. Ya Él me lo dio, me lo otorgó en Cristo Jesús. Amados, la salvación es gratuita, pero el propósito eterno, la formación de Cristo, te va a exigir todo. ¿Cuánto? Todo. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Él te va a pedir tu cónyuge, tus hijos, tu trabajo, tu economía, tu empresa, lo que sea, te va a pedir todo. Diga todo. Lucas 14, 26 y 27. Palabras de Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso el Evangelio no es para flojos, no es para mediocres, porque en el Evangelio hay que darlo todo. Diga todo. Y aborrecer, ¿qué pensamos que es aborrecer? No es lo que pensamos, ¿eh? No es en el idioma español lo que es. Aborrecer, ¿saben lo que significa? Simplemente amar menos. Dios lo primero. Si tu esposa, tu hijo, o sea, muchos dejaron de crecer y de ser formados en Dios por el hijo, por la esposa, por esto, por el trabajo, por el... Chao. Si alguno viene y no aborrece, no ama menos. O sea, Dios por encima de todo no puede ser mi discípulo. Ay, no, pero lo que pasa es que tengo mi corazoncito. Bueno, déjalo nomás, siga participando nomás, no hay problema. Ahora, si Cristo no es formado en nosotros, corremos el peligro, así como los Gálatas, de ser confundidos y arrastrados a retroceder para creer en algo que es improductivo para nosotros. Tenemos que definir, y con esto termino, amados, serio. ¿Somos hijos por convicciones o por conveniencia? Diga aleluya o ay, 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 pero diga algo. ¿Qué somos? ¿Hijos por convicciones o por conveniencia? El que es por conveniencia, mientras me vaya bien, mientras no tenga problemas, mientras tenga dinero, mientras la familia esté bien, mientras tenga salud, voy a ser fiel, voy a servir, voy a ser generoso. Mientras todo esté bien. Ahora, si algo está mal, no, ya no. Así no. Ya no me conviene servir. Ahora, los hijos que son por convicciones,
Tenga plata o no tenga plata, viento a favor o viento en contra, con problema o sin problema. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas se han quitado de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Aleluya! Es por convicciones, no por conveniencia. ¡Jeje! Dios es el Dios que nos favorece. Él es un Padre bueno. Él sabe lo mejor para tu vida. Él ya lo tiene todo previsto. Él ya lo logró todo en la cruz del Calvario para que nos vaya bien. Vale, ponete de pie, aplaudirle al Rey de Gloria. Vale, dale, 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 dale. Músicos, rápido. No se pueden parar y seguir aplaudiendo. Las dos cosas no. Vamos, vamos, que el Señor merece la gloria. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aleluya. Santo Dios. Me llevaron el aire. Amén, amados. Tenga o no tenga en su vida embajada, viento a favor, viento en contra, serviremos al Señor. Hay gente con convicciones acá. 3. Hay gente con convicciones acá. Hay que mostrarlo. Por los frutos os conoceréis. No es por lo que digan, no es por lo que aparenten, por frutos. Y los frutos son por una naturaleza. La vid no dice, uy, puede ser que salgan uvas. No. Salen uvas porque es su naturaleza. Si los hijos fuimos edificados en nosotros, la imagen de Cristo va a aflorar por naturaleza. No es que me tengo que portar bien. Mi naturaleza es ser justo, porque es la naturaleza de Cristo en mí.